por favor. Ai sai gada puku so ne uniorai yo o shoshu yo ai sai gada puku so ne uniorai yo o shoshu yo ai sai gada puku so ne uniorai yo o shoshu yo. Hola, Buenos días, ¿cómo están? Adelante. Gracias a mi familia que me viene a acompañar. Hola, buenos días, bienvenido. Ella es José, Kioni y los compañeros. Y aquí viene Pedro. José es mi sobrina y Pedro no. Ah, bienvenido. Bienvenidos. ¿Llamaron la respuesta? Está en la página 3. Namu Kyertsu. Namu Kyertsu. Namu Kyertsu. Namu Kyertsu. Kyebutsu Yosoi. Kyebutsu Yosoi. Kyehori Jinsoi. Kyehori Jinsoi. Yeso Yebukyo. Yebukyo. Yesokyo.
El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva Yente la perfección de la sabiduría, percibió el vacío del vacío, condiciones y se liberó de sufrimiento. Oshari Prada Purnagina la bola es precisamente el vacío es precisamente la bola. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oshari Prada las cosas son expresiones del vacío, nada nace ni se destruye, nada se lucha, nada descubre, nada se oculta. Es el vacío, es la forma, la sensación, la percepción, la información, la conciencia. No existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, no hay reino de la vista, no hay reino de la ciencia, no existe la ignorancia, no existe la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa ni sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría. Nada queda por los bodhisattvas ningún obstáculo, sin obstáculos el miedo se va ante el poder, todos los pasados y futuros viven para ir alcanzando su plena completa eso tiempo de para mí es el nuestras esto es la por ello de Krishna para La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuiga Kurempo, honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados.
También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna, Paramita. ¿Sazen? Muy bien, ¿primera vez que practican Sazen? ¿Aquí no? Ok. Zazen es la meditación que hacemos en el budismo Zen y a diferencia de otros sistemas de meditación, nosotros lo único que hacemos es estar inmóviles, observando. Entonces, así como están está bien, tratamos de conservar la espalda derecha. Las manos las vamos a poner en este mudra, que es como el mudra que tiene el Buda, que es mano derecha abajo, palma izquierda arriba y conectamos pulgares y esto lo ponemos aquí en el regazo. Esto sirve para que descansen tus hombros, si quieres apoyarte bien en tus muslos. Y ojos abiertos mirando al piso. Pueden cerrarlos, pueden pestañear, obvio. No queremos ojos recetos. Ponemos atención a este momento. Si te descubres pensando, literal en tu mente dices estoy pensando y regresas al aroma, al incienso, a la temperatura de la sala, la presencia de los demás y así nos quedamos tratando de no movernos por unos 20-25 minutos.
Tomamos 5 minutos, por favor, estírense. Pueden levantarse, vayan al baño, vayan por agua y regresamos para una pequeña charla. Muy bien, como nadie quiso salir, vamos a continuar. Sí. Gracias. Ok, bueno, gracias por estar, bienvenidos si es su primera sesión, gracias por estar aquí. Hoy tengo una charla que preparé porque algunas personas se acercan no solo a mí, sino a otros maestros budistas y tienen esta pregunta de ¿por qué me siento tan mal? Si llevo tantos años practicando budismo, si veo las pláticas, si leo libros, ¿por qué no me está funcionando? Y hay una razón importantísima y es que separamos la práctica espiritual de la vida cotidiana. Entonces, dejamos práctica espiritual para fin de semana y lo metemos en nuestro horario junto con ir a comprar comida y limpiar la casa y lavar la ropa. Y entonces, así como 30 minutos para meditar o 30 minutos para ir a Sazenkai, ¿no? Entonces, dejamos la práctica espiritual relegada y la metemos como un aspecto más de nuestro fin de semana o de nuestro martes o de lo que sea que hagamos el fin de semana. Y pues sí, uno se siente muy bien viniendo a Sazenkai o a una ceremonia o a una puya en otras escuelas budistas, pero saliendo somos el mismo simio de toda la vida. Somos iracundos en el tráfico, tenemos problemas en la escuela o en el trabajo. Y otra vez entramos en esta dinámica donde la vida definitivo no nos da la paz que buscamos, ¿no? Y el grave problema es que no nos ha quedado claro que la práctica espiritual abarca todos los aspectos de tu vida. Entonces, los problemas de la familia, las dificultades del trabajo, las personas conflictivas que te rodean, son parte de tu vida espiritual, no están separadas. Y nos sentimos muy mal porque solo queremos 10 minutos de paz. Ponemos una app para escuchar alguna meditación guiada y queremos la iluminación. Y pues por desgracia no funciona así. Necesitamos entender que nuestra práctica espiritual es la vida completa, no está separada. No es que solo vengas unos 10 minutos a una meditación y vayas a tener paz, ¿no? Y entonces puedes pasar 30 años practicando budismo de fin de semana y nunca te vas a sentir integrado con todos estos mensajes que los maestros budistas nos dicen, ¿no? Decimos disparates como que todo es luz dorada del Buda. Bueno, pues sí, todo es luz dorada del Buda,
en 20 minutos que me siento a meditar y después voy al tráfico y soy un simio iracundo, ¿no? Los problemas del tráfico son Buda, son parte de tu práctica espiritual. Falta de dinero, poner comida en la mesa o no tener suficiente para poner comida en la mesa también es parte de la práctica espiritual, pero no lo podemos ver por varias razones. Y hoy voy a hablar sobre una razón en especial. Entonces, para nosotros en Occidente es muy difícil entender algunos puntos de vista de otras culturas y tiene muchas raíces este problema, ¿no? Pero hay obstáculos culturales que nos permiten ver cómo funcionan otras sociedades. Y les voy a contar un ejemplo. Alguna vez estaba yo con mi padre viendo un documental sobre Tailandia y mi padre es como esta persona que fue un gran ejecutivo de una gran empresa transnacional en sus tiempos y entonces él es de estas personas que dicen que si no trabajas estás condenado a la tristeza y ya sabes, como este rollo supercapitalista de extrema derecha, ¿no? Entonces, viendo un documental sobre Tailandia, empezó a juzgar la vida en Tailandia. Y bueno, claro, si tú estás desde tu departamento de lujo en Occidente viendo un documental de Tailandia con la gente que come en el suelo, pues los vas a ver como mediocres, ¿no? Porque tienes este punto de vista de que si no trabajas no puedes construir grandes edificios y así. Y entonces el comentario fue como emitiendo un juicio sobre lo mediocre que es toda la población de Tailandia o de Camboya o de Laos, ¿no? De todas estas naciones budistas que ante los ojos de extrema derecha o del capitalismo son naciones pues muy pobres y que no quieren salir adelante y que se la pasan en festivales o meditando todo el día y que no salen adelante, ¿no? Me costó mucho trabajo tratar de explicarle cómo funciona la felicidad dentro del esquema budista y al final no pude hacer que entendiera, ni siquiera quería convencerlo, solo que como que viera que existen otros puntos de vista, ¿no? Al día de hoy, si ustedes revisan estadísticas, de verdad que Tailandia es un país pobre en contraste con cualquier país europeo. Sin embargo, Tailandia es un país 1000 veces más feliz que cualquier país europeo. Su felicidad no se basa en riqueza monetaria, se basa en riqueza espiritual y en la experiencia de estar vivos, pero no lo podemos entender desde nuestro punto de vista occidental. Y esto hace que abrazar una filosofía como el budismo se convierta en una carrera de obstáculos, porque tenemos no solo nuestro ego, sino todo este marco de referencias y de cultura que nos hemos construido, ¿no? Entonces, jamás logré que mi padre entendiera que existe otra manera de vivir la felicidad y me di cuenta de que el lenguaje que usamos, el español, a veces es muy limitante. Y hay palabras asiáticas o palabras budistas que no tienen una traducción exacta al español. Entonces, vamos a plantar una bandera aquí y vamos a regresar en un rato más a este tema. En la lengua española lo juzgamos todo y como mencioné, a pesar de que es una lengua rica y es maravillosa, nos limita para poder entender el mundo de manera espiritual, porque la palabra rojo implica solo rojo y punto. Quizá bajo un contexto distinto rojo puede ser calor o puede ser picante, pero rojo es color rojo como este y no hay más, ¿no? Rojo es rojo y es absolutista nuestra lengua. Entonces, tratar de describir algo de manera poética nos cuesta mucho trabajo porque tenemos que hacer uso de todo el lenguaje al que tenemos acceso y tenemos libros completos de poemas donde para decir algo tienes que usar pues cuartillas enteras de texto, ¿no? Cuando en otras naciones para describir una situación poética de la naturaleza solo utilizas un carácter o 3 líneas, que es el caso del haiku, que es esta expresión poética japonesa, ¿no? Entonces, cuando empezamos a estudiar budismo, entonces nos encontramos con conceptos que es muy difícil traducirlos al español. Por ejemplo, la palabra dukkha. Dukkha en todos los libros la vamos a encontrar como sufrimiento o insatisfactoriedad,
Pero dukkha es algo mucho más grande que solo sufrimiento, ¿no? Puedes pasar toda una vida en dukkha y tener una vida aparentemente linda, pero hay siempre algún punto de conflicto que hace que tu vida no la disfrutes como te gustaría disfrutarla, ¿no? Siempre pongo este ejemplo que siempre es más un chiste, pero de verdad que hay personas que se clavan demasiado en una opinión y piensan que el chocolate es el mejor postre o que la pizza con piña es la peor calamidad del mundo y crean una historia, una narrativa de su personalidad en torno a este concepto inflexible, ¿no? Entonces, eso es dukkha. ¿Y dónde queda? O sea, si yo estoy seguro de que el chocolate es el mejor postre del mundo, no es que necesariamente esté llorando por ese concepto. Sin embargo, me vuelvo inflexible y divido al mundo en bandos, en los que nos gusta el chocolate y los que no. Y esto es sufrimiento. Crea sufrimiento para mí o crea insatisfactoriedad para mí y crea insatisfactoriedad para otros seres. Entonces, el concepto de dukkha, aunque lo encontramos traducido como sufrimiento, no necesariamente implica que te la pases llorando todo el día. Es que hay algo que no se acomoda en tu vida, ¿no? Si han estado conmigo en alguno de los cursos, usualmente describo dukkha como, porque no tengo palabras para hacerlo, pero dukkha es esto. No embona, no cabe, no pertenece, no está bien, no se siente cómodo, es insatisfactorio, fuera de lugar. Si sigo intentando meter mi mano gigante en una campaña pequeña, me voy a lastimar, entonces voy a sufrir. Son un montón de conceptos englobados en una sola palabra. Entonces, dukkha se convierte en algo muy difícil de explicar en nuestra lengua, ¿no? Este problema de traducción lo encontramos en todos nuestros estudios budistas. Tenemos el lenguaje español que secciona todo en pedacitos y cuando tienes un significado espiritual profundo como dukkha, o por ejemplo la palabra bhikkhu, que la hemos traducido como monje, y nos ponemos a estudiar, nos damos cuenta de que tuvimos que usar la palabra monje porque es con lo que nos relacionamos, ¿no? Pero no significa precisamente monje en el contexto cristiano. La palabra bhikkhu implica amigo, compañero, servidor espiritual. Y no necesariamente monje. Pero a la hora de traducir el Dharma a nuestra lengua, los traductores tuvieron que utilizar palabras con las que nos podemos relacionar. Así que hay conceptos muy abstractos en el budismo que no se pueden acomodar a las palabras y tenemos que hacer uso de todos los recursos posibles para poder explicarlo de la mejor forma que podemos, ¿no? Entonces, la mente obtusa que nos hemos creado en Occidente hacen que no podamos ver estos mensajes que están subyacentes en todo lo que estudiamos de budismo. Y a la hora de que queremos incorporar la práctica espiritual a la vida cotidiana, nos es súper difícil porque encontramos mensajes como todo es Buda, ¿no? O todo es luz dorada. Y bueno, pero ¿cómo es que la persona que no me quiere es luz dorada también? Si me está haciendo sufrir, ¿no? Vemos todo entonces en blanco y negro, todo lo vemos con estos contrastes que nos da la manera en la que nos relacionamos con el mundo, todo lo queremos en palabras 100% descriptivas y todo medido en centímetros y en segundos. No está mal, es lo que hacemos en esta cultura, lo necesitamos, siempre lo digo, pero nos limita muchísimo y a la hora de tratar de entender conceptos fuertes del budismo nos inhabilita porque simplemente no caben en nuestra mente analítica, ¿no? Cosas espirituales y profundas. El Buda nos dejó un montón de enseñanzas que cuando tenemos nuestros primeros contactos con el budismo, pues suenan muy bien porque son listas de acciones o listas de conceptos que podemos estudiar y pues las podemos incluso traducir a una lista de acciones y las podemos incorporar a la vida cotidiana. Pero esto, a pesar de que es lindo y sí mejora nuestra calidad de vida, nos va a llevar a un punto donde ya no vamos a poder avanzar más.
es ahí donde empezamos a ver que pasas 10 años estudiando budismo y hay un punto donde ya no puedes seguir, ¿no? Y yo creo que nos pasa a todos, hasta que entiendes que en las enseñanzas del Buda, o si estudias Zen, en las enseñanzas de Dogen y de todos los patriarcas, hay un concepto que no hemos podido abrazar por completo, y es el arrojarte de manera absoluta a la práctica. Tomar refugio en Buda, Dharma, Sangha implica dejar de lado un poco la mente intelectual y solo abrazar todos estos conceptos con la confianza de que funcionan, con la confianza de que a millones de personas a lo largo de la historia les han parecido útiles, los han incorporado a su vida cotidiana y simplemente funcionan, ¿no? Estudiar budismo, entonces, se convierte en algo difícil porque implica aprender que existen otras culturas, significa abrir tu corazón y tu mente a que hay otras formas de ver el mundo, que hay otras palabras que no conoces que describen mucho de lo que sientes, ¿no? Por ejemplo, hay una palabra que me encanta del alemán, que no es precisamente espiritual, pero es una palabra que disfruto mucho porque lo siento cada vez que alguien comete un error y que se merece el resultado, y es Schadenfreude, ¿no? Schadenfreude es cuando te da mucho gusto que alguien se cae en la calle porque va distraído, ¿no? Um, entonces tenemos estas palabras en otras lenguas que describen cosas para las que no tenemos un equivalente, y es el caso del budismo. Cuando empiezas a estudiar budismo te vas a topar con conceptos arcanos escritos en sánscrito, en signos que no comprendes, y cómo los incorporas a la vida cotidiana. Entonces, la propuesta que tenemos en el budismo Zen en Occidente es que esta parte de espiritual y de entender la vida en un nivel más profundo únicamente puede venir dejando de lado tus estudios intelectuales y arrojándote por completo a la confianza de que Buda, Dharma, Sangha son reales y que funcionan. En los textos de Dogen encontramos este concepto de estudiar Zen con todo el cuerpo, con toda la mente, con todo el corazón. En los textos de Bodhidharma encontramos que nos pide estudiar el Dharma con Shin. Shin es la palabra para mente, corazón, esfuerzo, fuerza vital, tiempo. Esta palabra no existe en español. Tengo que recurrir a todo el vocabulario que he aprendido en la vida para tratar de describirlo, ¿no? Pero esta experiencia de estar en Sazen, con toda tu sinceridad, con toda la atención, con un corazón abierto, es Shin. Y la palabra en japonés es kokoro. Kokoro. Sí, si son igual de frikis como yo, lo han escuchado en el anime, lo han escuchado en películas, en canciones, en videojuegos. Y al igual que la palabra dukkha, que se traduce como sufrimiento, y es algo limitante, la palabra kokoro se traduce como corazón, y la palabra shin del mandarín se traduce como mente. Y si se fijan, son palabras como que sí tienen algo que ver, pero no es completo el significado porque tienes que estudiar, ¿no? Entonces, la propuesta en muchas sanghas es estudiar el Dharma de manera vivencial. Por eso es que todo el tiempo yo estoy insistiendo en que desde el primer contacto que tenemos con el Zen, tenemos que llevarlo a la vida cotidiana. No solo se trata de ver una plática bonita en YouTube, hay muchas. Y hay unas excelentes y que te hacen sentir muy bien. Pero si no haces nada con ese conocimiento, es como aprenderte un libro de recetas de memoria sin practicar la receta. Pues sí, puedes ser un recetólogo emérito, pero la experiencia de cocinar no puede ser abrazada solo describiéndolo, tienes que vivirlo. Y el Zen es igual. Tienes que practicar Zen con todo el corazón, con toda tu fuerza vital, con toda tu mente, con toda tu energía. Arrojarte por completo a Buda, Dharma, Sangha. Cuando tomamos refugio al principio de nuestra ceremonia, decimos en japonés la palabra kie. Y kie es arrojarse
por completo sin ninguna especie de reserva. Es dejar de lado el ego y solo ponernos en manos de este conocimiento milenario que es el Dharma, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que plantamos una bandera al principio de esta charla? Regresamos a esta bandera y para recordarnos que la práctica Zen requiere abrazar conceptos que no nos son naturales para Occidente. Y esto puede ser una limitación, pero si usas todo tu Shin, todo tu Kokoro o todo tu Anahata, que también es corazón en las religiones védicas, y tienes esta postura abierta a entender que el budismo necesita ser practicado de tiempo completo para que deje algo en tu vida, entonces te lo llevas a la oficina, te la llevas con la pareja, te la llevas a tus vacaciones, te la llevas a la cocina y cuando vas al baño. O sea, el budismo necesita estar presente en todo el tiempo de tu experiencia, sabiendo que es posible desarrollar confianza en las enseñanzas del Buda, porque ha funcionado para millones de personas. Y perdón, pero ninguno de nosotros somos tan especiales como para que el budismo no funcione para un solo individuo. Es universal, funciona para todos. Nadie es tan especial ni único. El budismo es tan dulce, está tan bien estructurado que funciona para todos los seres a través de las culturas, a través del tiempo. Es cuestión de abrir un poco la mente y el corazón, tener el tiempo, la disposición y la disciplina para incorporar todas estas herramientas. Este concepto de practicar con todo el kokoro, con todo el shin, lo podemos encontrar a lo largo de todas las enseñanzas del budismo zen. Uno de nuestros poemas más grandes, el Shin Shin Ming, el título está traducido como confianza en la mente, pero en realidad es confianza en que las enseñanzas del Buda purifican tu cuerpo, mente, espíritu, tiempo, fuerza vital, todo lo que eres, ¿no? La palabra Shin engloba todo eso, y en español no tenemos nada parecido. Sin embargo, es posible abrazar todos estos conceptos si lo practicas diario, porque el budismo es totalmente experimental, convierte tu vida en un laboratorio. Entonces, si practicas todos los días, si tienes esta confianza de que funciona, con el paso del tiempo, todo tu ser va entendiendo estos pequeños mensajes que están a lo largo de las escrituras budistas, ¿no? Entonces, esta sangha, Grupo Senryokan, se basa en la parte vivencial del budismo. Yo podría dejarles una lista de literal cientos de libros para leer y háganse bolas y nada más vengan a Sassen, pero no serviría de nada. Lo que busco es que aprendan una línea del Dharma, pero que se la lleven a la vida cotidiana y vivan por ello y lo comprueben. Y es ahí en donde se van a dar cuenta el poder de transformación y de riqueza espiritual que tiene el budismo para ustedes. Y ni siquiera tienes que ser una persona fundamentalista o demasiado fanática, ¿no? Simplemente tener este corazón incluso científico, de poner todo a prueba, generar una hipótesis, hacer experimentos y una vez que lo tienes, someterlo a discusión con tus pares, ¿no? Nerd de la ciencia, yo lo sé. Entonces, nos sentamos en Sassen sin cuestionar por qué lo tengo que hacer. Y a veces hay tormenta interna, a veces hay tormenta en el corazón, a veces hay tormenta en la ciudad, ¿no? Pero nos sentamos con esta confianza de que Sassen tiene el poder de transformarnos en todos estos conceptos que implica la palabra Shin, en una mente más pura, un corazón más abierto, una práctica más disciplinada, más estructurada. El Buddha Dharma se tiene que practicar con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con Shin, con Anahata, con Kokoro.
De lo contrario, el Buda jamás podrá enseñarte todo lo que tiene para ti. Ah, mente, cuerpo, tiempo, fuerza vital, todo esto es Buda. Buda no solo es el personaje histórico, Buda es este concepto filosófico que es muchas cosas al mismo tiempo, pero si no lo practicas con esta confianza, nunca va a poder dejar esta transformación para que entiendas que todos los aspectos de tu vida son precisamente Buda. Buda es entender que todos los seres vivos tenemos naturaleza búdica, que es posible entender conceptos súper extraños como la vacuidad y ponerlos en práctica para mejorar nuestra calidad de vida y ser mejores personas. Entonces, si queremos entender budismo y de verdad vivir lo hermoso y dulce que es el Buddha Dharma, hay que practicar Zen con todo el kokoro, con todo Shin, con todo el corazón, con todo nuestro tiempo. Y se los aseguro, después de 4 semanas de poner dedicación en esto, muchas de las cosas disparatadas que los maestros budistas decimos empiezan a tener sentido. ¿No? Así que, con todo kokoro, practicamos Amitabha. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, por favor, déjame encender el micrófono atrás. Por favor. Ahí en el blog comenta que ¿qué es? Cuerpo, mente y fuerza vital. Sí, tiempo. Tiempo. Si tenemos esos conceptos, entonces empezamos a dejarla. Bueno, sí, eso es entender. Empezamos a dejar por un lado la depresión. Sí, bueno, por lo que me va a llamar, no sé, la ansiedad, ¿qué más? Ya no tendremos miedo porque ya no nos aferramos. Bueno, a lo mejor también. Ya eso fue lo que escribí en el blog. Sí. Dame un momento. Mira, una de las cosas que nos aterran es cuando algo cambia nuestra personalidad, porque nos ha costado mucho trabajo construir lo que somos. Entonces, de pronto llega esta idea exótica extranjera, porque el budismo es justo eso, es de otro tiempo, de otra nación, con esta propuesta de transformación espiritual. Y de entrada te dice cosas como de que no existe el yo y no existe el alma. Cuando has construido una civilización en torno a estos conceptos, pues claro que te pone en crisis y por supuesto que te da mucho miedo. Y hay muchos problemas de depresión y de ansiedad cuando tu personalidad la basas en el ego. ¿Ves? Cuando piensas que el ego es real y que vale algo, es cuando ya valiste, básicamente, porque es cuando empieza el miedo y la depresión. Así. Entonces, la práctica budista, entre otras cosas, lo que hace es que le bajes varias rayitas al ego y eso te libera de un montón de miedos y de un montón de problemas de depresión. ¿Ves? A eso me refiero. Entonces, practicar con todo tu tiempo, toda tu dedicación, toda tu fuerza vital, sin ninguna especie de reserva, y poner todo a prueba hace que los miedos, las inseguridades, la ansiedad empiecen a calmarse porque tienes acceso a una forma mucho más fina de apreciar la realidad. ¿Ves? Ya te hice bolas. Tienes cara de que no me entiendes. Como que sí lo percibo, pero a lo mejor este trabajo, porque como dices, nos construí una buena, pues ya construí yo, de vuelta volvemos a lo mismo, este yo, pues ya que quedó, entonces, no estoy agarrando y... Sí, mira, pero ese es el punto. Justo es lo que quiero dejarles claro. Sí tenemos toda esta construcción del ego, pero es como cuando aprendes a nadar. O sea, necesitas arrojarte al agua. De otra forma,
no lo vas a poder sentir, ¿no? Necesitas aprender a respirar y a moverte en el agua para poder nadar. Si lees libros solo sobre natación, no te sirve. Necesitas la experiencia. Y el budismo es igual, necesitas arrojarte por completo, sabiendo que todos estos conceptos tan extraños, tan terroríficos incluso, están aquí no para hacerte sufrir más, sino para transformarte, ¿no? Cuesta mucho trabajo al principio. Sasen, cuando estamos recién llegados, hay un montón de resistencia del ego, ¿no? Siempre quiere estar divertido, entretenido y cómodo, claro. Entonces cuesta mucho trabajo, pero pues misma historia, si no te arrojas al agua, ¿cómo sabes que vas a aprender a nadar? ¿No? Y si no tragas un poco de agua. Oh, no, claro, sí, te vas a ahogar un poco. Sí, sí, sí. Espero haber respondido. Mari dice, es como si quieres hacer una dieta, vas al nutriólogo y crees que solo tener la hoja de la dieta nos va a hacer bajar de peso. Requiere esfuerzo, tiempo, realmente ponerlo en práctica. La hoja no es más que palabras, pero el secreto es transformar las palabras en actos. Por último, vivir el Dharma por breves instantes cambia la vida. Gracias, Mari. Sí, yo creo que todos tenemos este tipo de experiencias, ¿no? Justo ayer en alguna de las clases hablaba sobre cómo ahora vemos TikTok y vemos a un pelmazo que nos dice 5 pasos para ser felices en un video de 1 minuto y tratamos de replicarlos y como que está muy vacío, ¿no? Necesitas toda la experiencia completa y todo el bagaje, la base de conocimientos que te sostenga, ¿no? Entonces sí, tenemos que tomar acciones. El Buda Dharma es una colección de 80,000 enseñanzas distintas, más lo que se ha ido agregando con los patriarcas del Zen. Entonces, pues tienes una vida completa para estudiar y no te alcanzaría. Pero pues no queremos que estudies el Dharma en esa profundidad, queremos que practiques el Dharma, que es distinto, ¿no? Sí, dos cosas que quería yo mencionar. Tuve la oportunidad, porque mi esposo es cubano, tuve la oportunidad de ir a Cuba, un país comunista, en donde quiero apuntar lo que decía respecto a su papá, de la pobreza en un nivel que es inimaginable, la verdad. Entonces, cuando la ves en vivo, tú dices, ¿cómo es posible? Porque al momento que te acercas con esa persona, conversar es realmente impensable, de que esa persona te transmita una tranquilidad, una paz, y entonces, ¿cómo pueden estar alegres? ¿Cómo pueden ellos convivir alegres con tantas carencias, ¿no? En medio de tanta carencia? Entonces es cuando dices, es un equilibrio que hace, no sé, la vida, o en qué se trata, o en qué consiste. La cultura de allá sí es un poco diferente, quizás es un poco más que nosotros, pero no sé en qué punto ellos encuentran de que pueden estar tranquilos en medio de tanta calamidad. Eso, que lo viví, vaya, de manera ocular. Lo otro es de que conmigo sucedió, no sé si de atrás hacia adelante, porque yo no venía cuando llegué la primera vez a practicar el sistema, fue por una invitación de mi hermano, y dije, voy a estar. Y dije, no voy con la expectativa ni de sanar, ni de buscar, ni de encontrar algo que llene un vacío. No, simplemente voy a ver qué tal. Pero entonces cuando voy con la primera interacción, me voy a casa y entonces con este pensamiento de cómo es esta vida, entonces comienzo a ver de que comenzaba a llenar automáticamente aquello que yo estaba, esos huequitos mentales. Sigo viendo y entonces voy viendo que llegué al lugar, encontré lo que estaba buscando, pero sin haberlo buscado, ¿vale? Y entonces es cuando veo que a medida que voy pasando yo mi día a día, si comienzo a pensar en base a lo que estoy escuchando, lo encuentro muy ligero, muy ligero. Llegó un punto incluso de que dije, tuve que alejarme un poco, y llegaba un momento en que me sentaba y decía yo literalmente, necesito hacer. Así, necesito hacer, decía yo así en ese momento. Entonces, ¿por qué? Porque y al momento que platicaba con una persona, me lo quedaba escuchando
era increíble la manera en que puede ser esta persona, está hablando en base a sus experiencias, en base a su vida, y es respetable, aunque no vaya de acuerdo a lo que yo estoy viviendo o a lo que yo pienso sobre la vida. Y me di cuenta que el CC dio eso. Ya no te metías en No, conflictos. en Claro, absoluto. claro. Entonces veo que, por ejemplo, en mi día a día, en el respeto a mis semejantes, en el respeto a mis hijos, en el respeto a mi esposo, en el respeto a todo, me doy cuenta que es porque sin quererlo lo estoy practicando. Y es muy bonito. Realmente es muy bonito. Muchas gracias. Muchas Gracias. Es justo lo que buscamos, ¿no? Que esta práctica te dé herramientas para descubrir un montón de cosas de tu propia experiencia que quizá no habías considerado nunca, ¿no? Las herramientas están. Es cuestión de dar el primer paso y de verdad que sí te puede transformar. ¿Por qué la gente en países pobres es a veces más feliz que en naciones donde todo lo hay? Hay varios aspectos, pero yo creo que el principal es que justo el tener lo necesario para vivir hace que te enfoques en otras cosas que te dan mucha felicidad, como la interacción social o la música o la danza, las artes, ¿no? O simplemente la contemplación de la naturaleza. Hay mucha riqueza, por supuesto, por supuesto. Myanmar es una de las naciones budistas del sur de Asia, esto es parte de la escuela Theravada, y Myanmar está como en un punto geográfico bien difícil porque no tienen nada, no hay petróleo, no hay diamantes, no hay minerales, nadie le hace caso, y los conflictos internos en Myanmar son muy grandes, y como a nadie le interesa, pues los gringos no mandan ejércitos, a los rusos no les importa, a los chinos menos. Entonces es una nación abandonada y esto hace que hayan dictadores y hay muchos problemas políticos, pero la gente en Myanmar, a pesar de que no tiene ni en qué quedarse muerta, es una población feliz. Justo porque hay carencias y porque nadie les hace caso y no hay intervenciones extranjeras, entonces han como ido diseñando su propia experiencia. No significa que estoy idealizando a Myanmar, tiene un problemón de racismo fuerte y bueno, luego hablaremos de eso, pero el punto es que a veces cuando hay mucha carencia tienes que enfocar tu atención a las cosas que te hacen auténticamente feliz. Y en contraste, cuando hay abundancia es cuando más infelices y cuando más sufrimos la vida, ¿no? Sí. Venga, ¿alguien más, por favor? Sí. Dame un segundo. Te pongo el micrófono detrás. Comenzaste diciendo que a veces pues tienes muchos años practicando budismo y como que te sientes perdido, ¿no? Y bueno, pues sí me pasó, pero después de la cirugía, después de que vives la gratitud y la compasión y lo practicas, creo que ahí está como la clavecilla, como que te hace clic todo y entonces tratas de ayudar a los demás, vivir gratitud. Es parte de practicar y pues, soltar y experimentar. Gracias. Sí, hay un aspecto importantísimo de la práctica budista y este aspecto es compartido con las grandes religiones del mundo, principalmente las abrámicas. Y es que estas filosofías nos impulsan a la práctica de compasión. Y hay muchas razones, y una de ellas es que la práctica de compasión ayuda a que la vida siga funcionando, ¿no? Entonces eres bueno con los vecinos y eres buena persona en general. Sin embargo, hay una parte de la que se menciona poco porque no teníamos suficientes investigaciones, pero ha salido a la luz en los últimos 20 años, es sobre la gratitud. Tú puedes practicar gratitud diciendo, como Bart Simpson, Dios justiciero, gracias por el puchero, y sirve porque reconoces que hay alimento en tu mesa o que tienes un techo sobre tu cabeza, pero la gratitud la empiezas a sentir cuando las personas a tu alrededor te dan en el momento más oscuro de tu vida. ¿Ves?
Cuando la gente te tiende la mano, cuando te ayuda, es cuando realmente vives el significado de gratitud. Por eso es que nos esforzamos en ser mejores personas, porque es una especie de acción para sembrar semillas de gratitud. Entonces, es lindo decir gracias, pero es más lindo sentir la reacción de gratitud de las personas hacia ti, porque has sido una buena persona en general, ¿no? Entonces, la práctica budista, entre otras cosas, está diseñada justo para que la compasión, gratitud, generosidad se mantengan funcionando, que son pilares de la práctica espiritual, no solo del budismo, sino de muchas otras filosofías y religiones. Pero sí, una vez que lo vives, lo entiendes de una manera distinta, ¿no? Gracias. Tienes cara de que quieres preguntar muchas cosas. Pero espérame, primero Maru, por favor, Maru. Esto de llevarlo a la vida diaria, a la práctica, puede ser que yo me dé cuenta que estoy haciendo toda una elaboración, por ejemplo, acerca de alguno de mis hijos y que diga, estoy elaborando, oye, como de darle vuelta a la página acá y sigue lo que estás haciendo. Eso es un muy buen tema. Da para mucho, pero voy a tratar de ser breve. Tenemos esta mente maravillosa que genera pensamientos tan increíbles como para poner una estación espacial encima de nosotros. ¿No? Tenemos esta mente increíble, pero también es como nuestra gran condenación, porque una mente no entrenada es una mente que te produce sufrimiento. Y el budismo, entre otras cosas, es el entrenamiento de la mente. En nuestras relaciones personales es casi seguro, casi siempre nos pasa a todos, de que amas a alguien y de pronto empiezas a construir esta idea de la persona. Y la otra persona no tiene ni la más remota idea, ni siquiera la culpa de toda la basura egocéntrica que estás generando, ¿no? Y es el caso de los padres. Los padres piensan que tienen el hijo más fregón del mundo y resulta el mazo que saca 6 en la escuela, ¿no? Pero siempre piensan ese tipo de cosas, porque han idealizado una personalidad y eso es un grave problema tanto para ellos como para padres, porque de pronto nadie va a cumplir expectativas, ¿no? Y es infelicidad segura para todos. Y la práctica budista, entre otras cosas, te da esta capacidad de ver cuando estás empezando a generar castillos en el aire. Usualmente no los vemos. O no castillos, ¿no? Sino oportunidades, exacto, sí, claro, sí. Y va para todos los extremos. A veces pensamos cosas demasiado altas de las personas y a veces cosas demasiado bajas, sin tener contexto y con base en juicios de valor. Y el problema con los juicios de valor es que otra vez son solo pensamientos fuera de control. Entonces, sin duda, muchos padres pues hacen esto, o piensan demasiado bajo o demasiado arriba sobre sus hijos y se les olvida el hecho de que los hijos o los padres son solo personas. Solo personas. Y en el momento en el que pierdes esta perspectiva, estás en toda la capacidad de ser superior y, por supuesto, tu propio corazón va de por medio porque tienes expectativas que son más buenas que y quieres una mala noticia, los hijos no tienen ninguna especie de obligación de cumplir sus expectativas, son personas independientes. Tu trabajo es que no se mueran y no vayan a la prisión antes de la prisión. Es lo único que tienes que hacer como padre, ¿no? Pero fuera de eso, los hijos son personas y van a construir su propia historia. Si no te queda claro, vas a sufrir. Y el budismo, entre otras cosas, te ayuda justo a tener esta perspectiva. No significa que no los ames, al contrario. Tiene que haber una relación de amor y de cariño mutuo, pero sí que es posible con estas cosas que estudiamos. Gracias, Nelly. Hola, espero ya me escuchen. Se me olvidó cambiar el micrófono, perdón. Acabo de dar el significado de la vida y se lo acaban de perder por no venir a Sasenkai. El budismo justo te ayuda a tener unas relaciones personales más sanas, ¿no?
Sí, por favor. O sea, digamos que te ayuda a no esperar nada de nadie. En parte. Y qué bueno que lo mencionas porque es una pregunta frecuente. Una de las críticas más grandes que recibimos en el Zen es que es una filosofía de arqueta donde te vas a quedar en una esquina esperando la muerte porque como no tienes expectativas, entonces ¿de qué sirve seguir adelante si ya no hay nada que te dé alegría, ¿no? No, 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 lejos de eso. La práctica Zen lo que hace es ponerte muy claro que es necesario tener metas, es necesario tener ilusiones en la vida, pero también nos queda claro que la vida cambia. ¿Ves? Entonces, tú necesitas una dirección hacia dónde caminar. Pueden ser muchas, ¿no? Por ejemplo, terminar una carrera. Entonces, yo quiero ser médico y camino hacia ser médico. Pero en el transcurso, la vida cambia. Por ejemplo, pandemia, por ejemplo, problemas sociales, o se muere alguien que quieres y entonces todos tus planes parecería que se vienen abajo. Pero la práctica budista lo que te da es la capacidad de modificar y adaptarte al cambio, una, para que no sufras y dos, para que tomes mejores decisiones, con la mente tranquila. Y es un mundo de diferencia. No significa que no sientas, por supuesto, cuando es hora del berrinche hacemos berrinche, cuando llega la tristeza abrimos el corazón a la tristeza y la sentimos, es sano, es necesario, pero no creamos dramas extras y eso te da la capacidad de soltar la tristeza justo a tiempo para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, es cierto que no generamos expectativas, pero el mensaje está incompleto. Más bien es, sí generamos ilusiones, planes y expectativas bajo el conocimiento de que la vida cambia. Y ante los cambios de la vida aprendemos a tener la inteligencia para adaptarnos y tomar mejores decisiones. Quizá originalmente caminabas para ser médico y de pronto cambió la vida y te diste cuenta de que lo tuyo es la música. Oye, no está mal. Descubres una nueva vocación, un nuevo amor de tu vida y ahora caminas hacia allá, ¿no? Te lo dice un diseñador gráfico que descubrió que es monje budista de toda la vida. ¿Ves? Muy bien. Terminamos con unos 3 minutitos de sasen, por favor.
Verso de la enmienda está en la página 9 de sus hijas. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque esta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora en este momento. Que muchísimas gracias, espero hayan aprendido un poquito, gracias por venir en su primera vez, espero no haya sido demasiado alienígena. Y gracias amigos de Zoom, nos vemos mañana, tenemos ASEN a las 6:10 AM, por favor acompáñenme, y si no, nos vemos el próximo fin de semana. Muchas gracias, disfruten, coman algo delicioso, una salud, nos vemos pronto.